Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al especial Navidad FDA Life and Trading Academy 23 de diciembre del 2021. Y vamos a por un villancico. Se oirá fatal, porque estoy Sí. haciendo una chapucilla con el micro. Vale, ya hemos hecho la gracia. Hoy vamos a librar de cantar a Luis, que está un poquito tocado de voz. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Aquí ya sabes que mucho malo, como se suele decir, nunca muere, o sea que a darlo todo y nada, pues a disfrutar de la videoconferencia, que por eso estamos aquí. Última sesión del año. La próxima será ya posible a partir de la semana del 10 de enero. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar ahí, tanto si estáis en directo como si lo estáis viendo grabado. Y hoy, como es habitual, vamos a tener dos partes en la videoconferencia. Una primera parte en la que vamos a hablar de cómo gestionar esos momentos que sí o sí van a llegar. O sea, son indefectibles, sin ninguna duda, sí o sí llegarán. El momento de la mala racha, ¿no? Eh, y esto está en el capítulo de psicotrading. Ahora hablaremos un poquito de esto. En la segunda parte de la videoconferencia trataremos tres consultas que nos han enviado tres compañeros. Y bueno, para los que lleváis menos tiempo con nosotros, ya que sepáis que esta es la estructura habitual de todas las videoconferencias. En la primera parte vemos una parte del temario, en la segunda parte vemos consultas que nos han transmitido los compañeros, backtestings, investigaciones y demás, y que preferimos verlas en directo en las videoconferencias. Recordad que siempre quedan grabadas, recordad que si no habéis llegado todavía a esta parte del temario no tenéis nada de que preocuparos porque ya llegaréis, ya lo estudiaréis y ya podréis acudir a la grabación. Y el tema de hoy de la mala racha lo vamos a tratar desde un punto de vista psicológico. Recordaréis que en el temario hay una parte en la que tratamos el cálculo de la racha teórica, ¿no? La racha teórica de pérdidas, ¿no? En la que vemos matemáticamente cómo calcular esa probabilidad de encadenar X operaciones consecutivas perdedoras o ganadoras, claro. En este caso, queremos centrarnos más en esa parte psicológica, en esa parte emocional, que en cómo resolver, cómo afrontar esa situación en la que tarde o temprano todos nos encontramos, que es, oye, estoy en mala racha, no sé qué está pasando, pero estoy en una serie de operaciones negativas consecutivas, ¿no? Hay que decir una cosa, y es que en realidad es un aspecto bastante subjetivo, porque alguien todavía no está suficientemente endurecido. Cuando comienza, a lo mejor una sola operación es la gran tragedia y es una mala racha, una sola operación perdedora, ¿no? O dos, o tres, ¿no? Pero a medida que uno va ganando experiencia y con lo que hemos aprendido del cálculo de la racha de pérdidas teórica, ¿no? El cálculo de la probabilidad de tener X operaciones consecutivas perdedoras, sabemos que 3, 4, 5, 6 operaciones consecutivas perdedoras, dependiendo del porcentaje de aciertos de nuestro sistema, es bastante frecuente, es bastante normal. Entonces, aquí no nos estamos refiriendo, evidentemente, a una racha normal de pérdidas. Nos estamos refiriendo a ese momento en el que uno siente como que pierde la confianza, ¿no? Como que, ¿qué está pasando aquí? Nunca había tenido una pérdida consecutiva como esta. Eh, ¿Cómo debemos afrontar esa situación? ¿Cómo debemos recuperar esa confianza? ¿No? Porque el conocimiento no lo perdemos, lo tenemos, el sistema es el que es, las reglas son las que son, el capital puede ir y puede venir, si lo pierdo, pues a lo mejor ahorrando un poco más puedo recuperarlo, pero la confianza, ay, que me quiten todo menos la confianza, ¿no? Cuando uno mantiene la confianza es capaz de todo, en la vida, en el trading o en el deporte, es capaz absolutamente de todo, es capaz de enfrentarse a cualquier dificultad y superarla con confianza. Si mantienes la confianza, puedes afrontar ese reto con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, sabiendo que tarde o temprano el resultado va a llegar, ¿no? Pero si no tienes confianza,
Es muy difícil mantener la intensidad necesaria para mantener la disciplina, el esfuerzo, la dedicación, la constancia, ¿no? Entonces, la confianza es uno de los activos que más debemos cuidar en nuestro trading, ¿no? Entonces ahora vamos a ver que hay una serie de cosas y de maneras de pensar que podemos emplear cuando se da esa situación para intentar recuperar la senda de la confianza, ¿no? Y de eso es de lo que vamos a hablar. Así que Luis, cuando quieras, sin más, puedes comenzar. Gracias, Yuri. Vale, pues vamos a ver qué es lo peor de la mala racha. Y Yuri ha hecho, como siempre, una genial introducción y ha dicho cosas que vamos a ver en la videoconferencia, como que el capital lo vas a recuperar, pero el miedo, lo que ha comentado de la pérdida de confianza, es lo más peligroso. Eso es lo peor de la mala racha. Porque el capital lo recuperas, pero el miedo a no poder remontar ese capital es lo que realmente te hace daño. Eh, Hay veces que esa pérdida de capital no la estamos valorando como tal. A lo mejor incluso es una pérdida inferior al máximo drawdown que tenemos. Pero realmente estamos perdiendo confianza en el sistema y eso es lo que realmente nos dinamita. Y no solamente perder la confianza en el sistema, sino también perder la confianza en nosotros mismos, nuestras capacidades, si vamos a poder salir de ese drawdown. Y hay que tener en cuenta, lo he dicho, que el dinero viene y va, pero la confianza siempre es muy difícil de recuperar. Se puede además esfumar con muchísima facilidad. Entonces lo que tenemos es que trabajar esa confianza de forma continua para no tener que recuperarla, porque es muy difícil recuperar la confianza, sino lo que tenemos que trabajar es luchar por no perderla. Tenemos que trabajar ese punto, el no perderla. Vale, más que intentar recuperarla en el momento que la hemos perdido, porque eso va a ser muy complicado. Es como para asimilarlo, sería como si superáramos el 50% de drawdown en una cuenta. Pues, como sabéis, habría que ganar el 100% para poder superar ese drawdown y quedarnos como estábamos. Entonces, eso es bastante complicado. Y si el sistema que nos ha llevado a ese 50% no confiamos en él, pues lógicamente no vamos a poder o no sabemos por qué hemos llegado a ese 50%, porque puede ser porque estemos gestionando mal el riesgo o porque estemos haciendo operaciones que no son del sistema. Entonces, todo esto nos provoca que, sin darnos cuenta, estemos perdiendo la confianza, tanto en nosotros, nuestra capacidad para hacer trading, como en el sistema que estamos operando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? Pues ir cambiando de sistema. Y esto tenemos que evitarlo también a toda costa, ¿vale? La mala racha siempre viene, perdonar lo que he dicho antes, perdonar si la voz estás un poco, o a veces paro porque la voz a veces se me va. La mala racha siempre viene en un mal momento. Como veis aquí, pues está con las manos en la cara, está un poco abatido. Entonces, pues lógicamente esa mala racha nos deja con dudas, nos deja abatido. Y siempre, siempre, siempre viene pues cuando estamos un poco peor. Entonces, incluso tenemos que pensar que la mala racha también es algo subjetivo, porque el número de operaciones consecutivas o el tanto por ciento de drawdown que tengamos, pues puede cambiar incluso en la misma persona según el estado de ánimo o la experiencia que tenga. Entonces, no podemos definirlo como a partir de cierto número de operaciones o cierto tanto por ciento de drawdown estamos en una mala racha y tenemos que dejar de confiar en el sistema, sino que también dependerá de la persona, de la experiencia que tenga, del sistema. No será lo mismo un sistema que hayamos probado en backtesting y tenga un drawdown del 30% o un sistema tendencial que un sistema que hayamos probado también en backtesting y que el drawdown que tenga es del 7% o del 10% o del 15%. Pues, lógicamente no nos vamos a sentir igual, no vamos a tener la misma confianza o no deberíamos tener la misma confianza en uno que en otro. Si ese sistema es ganador, el de 30%, con un riesgo controlado, en número de operaciones en backtesting nos ha demostrado que es ganador, pues tendremos que asumir que ese sistema puede llegar al 30%. Lo lógico sería reducir el riesgo para que ese drawdown no sea tan alto. Pero tenemos que pensar que ese sistema puede llegar
el número de operaciones a llegar a ese drawdown que hemos catalogado como 30%. Entonces tenemos que analizar también el sistema. Dependiendo de los sistemas, también la mala racha puede ser de una manera o de otra. Entonces por eso decimos que es algo subjetivo. Al principio, cuando te enfrentas a las malas rachas, es cuando más te duele, porque con el tiempo, como se suele decir, haces callo y empiezas a poner las cosas en perspectiva. Es decir, aplicamos siempre la idea de los grandes números, ¿vale? Entonces tenemos que poner todo en perspectiva para no centrarnos en una operación o en 4 operaciones o en 5 operaciones. Es muy frecuente que siempre cuando empezamos un sistema de backtesting, pues funciona muy bien, empezamos a hacer operaciones, la curva la consideramos incluso casi de impresionante, luego la pasamos a demo y empezamos a tener operaciones que dan mal resultado. Y empezamos a centrarnos en ese poco número de operaciones que estamos teniendo en demo, pero no estamos aplicando la ley de los grandes números. Tenemos que dejar al sistema que siga poniendo operaciones en el mercado y demostrarnos que es ganador. Entonces, siempre tenemos que seguir operando de manera disciplinada. En una mala racha siempre nos van a abordar pensamientos negativos, ¿vale? Y tenemos que combatirlos. No podemos dejar que nos limiten, que nos vayan dinamitando para cuando estemos a la hora de operar, porque no podemos abordar el mercado pensando que la siguiente operación vamos a perder o pensamientos así de ese estilo. Son pensamientos totalmente negativos que en una mala racha o en una pérdida de confianza con el sistema vamos a tener. Y no tenemos que combatirlos porque no podemos afrontar el mercado de esa manera. ¿Cómo sobreponerse? Pues revisando los resultados históricos o los del backtesting. ¿Por qué? Pues porque nuestra memoria es muy frágil. En el ejemplo que os he puesto, si ese trader que ha hecho 5 operaciones negativas, ha empezado en demo y ha tenido esos 5 resultados negativos, o 10 o 20 resultados negativos, si cogiera trozos o fragmentos del backtesting, vería que eso se ha producido incluso con mayor número de operaciones y con mayor profundidad. Pero ¿qué pasa? Que realmente nos centramos solamente en las últimas operaciones y no dejamos que vaya evolucionando lo que es el sistema, el número de operaciones, que se vaya dibujando la curva y que nos vaya demostrando el sistema que es ganador. Entonces, aunque ya lo hayamos visto en backtesting, ¿cómo podemos hacerlo también? Pues a través del diario de trading. Por eso siempre sugerimos que poder tener un diario de trading y cotejarlo, porque de esa manera vamos a ver sensaciones, vamos a ver emociones que teníamos cuando había operaciones positivas y cuando había operaciones negativas. Y en este punto nos gustaría hacer una matización. Las operaciones positivas o ganadoras no tenemos nunca que asimilarlas al resultado. Es decir, hay muchos traders que consideran que una operación negativa es una operación mala, que se ha ejecutado mal, y eso no es verdad. En todos los sistemas hay operaciones negativas, en todos. Entonces, lo único que tenemos que ver es que si esa operación que hemos puesto en el mercado cumplía o no cumplía los parámetros del sistema. Entonces, si cumple los parámetros del sistema, es una operación correcta, tenemos que realizarla. Y si es una operación que no cumple los parámetros del sistema, nos da exactamente igual que sea positiva o negativa. No tendríamos que haberla puesto en el mercado. Esa es la diferencia que tenemos que observar, ¿vale? Después, también siempre os decimos y os insistimos mucho en que los backtesting sean generosos, que hagáis muchas operaciones. Y precisamente es también por este punto, para que podáis trabajar esa parte psicológica, esa parte de la mala racha. Es verdad que en el backtesting el tiempo pasa muy rápido, es decir, yo hago 1000 operaciones y las realizo en un mes o menos, si tenéis tiempo para poder realizar backtesting. Pero esas 1000 operaciones que a lo mejor, o 500 operaciones o 300 operaciones que ha estado enrolado en el sistema, a lo mejor dentro del tiempo real corresponden a 6 meses de mercado.
Entonces tenemos que realizar backtesting generosos para poder trabajar esa parte psicológica y poder ver cuál podrían ser los drawdown a los que nos podemos afrontar en el sistema, tanto en tiempo como en profundidad. Vale, hay que analizar objetivamente los resultados. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que ver de alguna manera, que está hilado a lo que hemos comentado en el punto anterior, si realmente el resultado de la operación es parte o no del sistema. Es decir, volvemos a insistir, no podemos dividir las operaciones en positivas y negativas, sino tenemos que dividir las operaciones en buenas, si ha cumplido el sistema, y malas, si no lo hemos saltado. Y tampoco tenemos que fustigarnos, porque eso también nos ocurre muchas veces. A veces nos fustigamos por haber cometido un error. Los errores son normales. Entonces, todos cometemos errores. Todos a lo mejor nos hemos dado cuenta de una operación que hemos puesto mal en el mercado o que hemos puesto un lotaje que no era el correcto. Pero lo que tenemos es que intentar evitarlo en el futuro. Aprender de ese error que hemos cometido para que no se vuelva a reproducir en el futuro. Entonces, hay que tener en cuenta que el resultado es cosa del mercado, no de mí. Pero el poner la orden y saber cuándo entrar y cuándo salir del mercado sí depende de mí y es lo que tengo que controlar. Entonces, esto es lo que tenemos que analizar fríamente y, lógicamente, no en caliente. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ser objetivos. Si intentamos analizar objetivamente los resultados cuando estamos en la sesión, para abreviar tiempo, no estamos abreviando tiempo, porque realmente vamos a pensar exactamente lo mismo que pensábamos en la sesión o incluso después. Entonces no podemos hacerlo en caliente. ¿Qué es lo que recomendamos entonces? Hacerlo por bloques de operaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos analizando bloques de operaciones en las que podemos ser de una forma más objetiva porque nos estamos alejando del punto en el que se crearon esas operaciones. Entonces, a lo mejor incluso ni recordamos bien cómo se había producido la operación. Imaginaros un sistema en un minuto y que analicemos por bloque de operaciones, como hemos dicho, en el fin de semana. Entonces, en el fin de semana vemos las operaciones que hemos realizado durante la semana y vemos si corresponden o no a nuestro sistema y valoramos si tenemos que hacer alguna modificación que sea, no me refiero a modificación del sistema, sino me refiero a alguna adaptación para poder ejecutar mejor el sistema. No sé, por ejemplo, ponernos alguna alarma o poner alguna línea horizontal o vertical para saber que en esos puntos tenemos que estar mucho más atentos o dependiendo de los problemas, pues podría ser uno u otro. Vale, muchos planes de trading hay que reflejar también reglas como no operar cuando estés cansado o, por ejemplo, como estoy yo ahora. Con dolor de cabeza y demás, pues no, lógicamente no se recomienda estar operando porque vas a cometer muchos errores. Entonces, o si no has dormido suficiente o dependiendo lógicamente también de la temporalidad en la que estés. Si es una temporada diaria, pues tienes que intentar estar centrado lo más posible. Si es una temporalidad de M1, pues lógicamente ese día no tienes que operar. Luego también mantener una mentalidad constructiva. ¿Por qué? Porque cada error puede ser un aprendizaje, entonces tenemos que aprovecharlo como tal. Entonces, de esta manera tenemos una mentalidad constructiva. Si cogemos el error y le damos la vuelta y lo convertimos en un aprendizaje para no volver a cometerlo, estamos aprendiendo de él. Entonces, estamos construyendo algo positivo en vez de ignorarlo y que se vuelva a producir en el futuro, porque se volverá a producir, os lo aseguramos. Entonces, ¿esto lo que te hace? Pues te va endureciendo, te va dando confianza en el sistema. Cuantas más pérdidas, pues lógicamente más oportunidades tienes de aprender. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de otra pérdida más. O es que no lo hago bien. Volvemos a las diapositivas anteriores. Estamos hablando de pensamientos negativos, ¿vale? Tenemos que intentar eliminarlos de nuestra cabeza. Entonces tenemos que ver esa
racha negativa como una oportunidad de poder analizar, de poder centrarnos mucho más en nuestra operativa, de poder ser mucho más disciplinados, de poder prepararnos psicológicamente. Entonces, todo esto tenemos que verlo desde un punto de vista mucho más constructivo, ¿vale? Entonces, hay que pensar que es imposible convertirse en un buen trader si no ha superado alguna racha perdedora. No hay ningún sistema que sea una línea recta, ninguno. Todos tienen alguna racha perdedora o algunas operaciones perdedoras en mayor o menor medida. Entonces, tenemos que pasar por rachas perdedoras, tenemos que asumirlo como tal. Entonces, tenemos que convertirnos en buenos traders y para eso tenemos que superar esas rachas perdedoras. Y para superarlas tenemos que mantener una mentalidad constructiva, analizar objetivamente los resultados, revisar los históricos o el backtesting. De esa manera vamos a poder superar esa racha de una forma mucho más efectiva y vamos a poder aprender de ella. Si ponemos excusas como que es que, claro, hay noticias, es que el broker está mirando dónde coloca el stop loss y va por mí, es que cuando pongo la orden el broker me la modifica y cosas así, pues lógicamente eso no tiene ningún punto de constructivo, no tiene absolutamente nada en lo que poder basarse. Y tenemos que afrontar la realidad como es. Entonces, tú eres el responsable de tus actos y no tienes que poner excusas para poder afrontar el trading. Entonces, si te has salido del sistema o has puesto mal una orden o has cometido algún error, pues la culpa es tuya. No tienes por qué excusarte en nada. Lo que hay que hacer es aprender de ese error y intentar que no se vuelva a repetir en el futuro. Entonces, vosotros sois los responsables de vuestro trading y esto es muy importante. Vale, también no nos tenemos que obsesionar y si nos obsesionamos o no podemos seguir con el trading, pues también viene bien un periodo de desconexión, no pasa absolutamente nada. Es tan normal el drawdown como la racha de operaciones positivas. Tenemos que pensarlo también de esa manera, que ningún sistema tampoco está en una racha eterna de operaciones positivas, ni tampoco está en una racha eterna de operaciones negativas. Entonces tenemos que verlo de esa manera. Tampoco tenemos que pensar que todo te lo estás jugando a una sola operación, que esa operación es la que determina si vas a dejar o no el sistema y cosas así. No podemos estar operando de esa manera. ¿Vale? Nuestro estado emocional debe intentar ser lo más plano posible, porque realmente es una operación más. No tenemos que estar analizando esa operación solamente desde el punto de vista que hemos dicho antes, de si pertenece o no a nuestro sistema, nada más. A veces, al alejarnos de los problemas y darles perspectiva, pues encontramos una solución. Entonces, si no nos obsesionamos y no pasamos por el overtrading, porque es posible que si nos estamos obsesionando caigamos en el overtrading o arriesgar una cantidad superior a la que queremos arriesgar, pues de esa manera vamos a poder estar mucho más tiempo en el mercado. Entonces, no nos tenemos que obsesionar con el trading. ¿Y qué pasa si realmente pues, que tenemos nosotros el problema? Pues hay que pensar que nosotros también somos parte del sistema. Tenemos que estar correctamente alineados con el sistema, con la forma de operar, con nuestra vida, con nuestra forma de ser. Y si nosotros no nos encontramos bien, pues a lo mejor tendremos que desconectar. Y podemos desconectar, ¿vale? No hay ningún problema. Podemos dejarlo durante un tiempo o simplemente dejarlo un par de días para poder retomar esa psicología que necesitamos para poder afrontar el mercado de la mejor forma correcta. Por eso también son buenas las vacaciones para poder desconectar, no solo de los trabajos y demás, sino también del trading. También se puede considerar como un trabajo. Entonces, si todo esto no funciona, pues desconectamos y ya está, no pasa nada. Puede ser en mayor o menor medida, ¿vale? Y tenemos que pensar siempre que el dinero no es todo, ni tampoco el trading. Entonces, pues, tenemos que afrontarlo como tal.
Y sobre todo lo que veis aquí, que se dibuja una sonrisa de, pues lo dicho, tener pensamientos positivos, ser felices, intentar afrontar el trading de una forma mucho más positiva para que los, los resultados nos ayuden y tengamos operaciones que sean del sistema. Vamos a decir, ya os hemos estado explicando. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas no tenemos que hacer? ¿Qué cosas tenemos que evitar de todas las maneras? Pues está aquí en esta pantalla, vamos a verlo. Lo que nunca, pero nunca tenemos que hacer. Pues nunca que tenemos que hacer, cambiar el sistema. Nunca debemos hacer pequeños cambios que no hayamos probado, aunque pensemos que realmente no estamos cambiando el sistema. Bueno, lo que hago es, en vez de coger los mínimos, coger una media que más o menos acompaña a los mínimos. Pues realmente estás cambiando el sistema. No, tenemos que ver que ese pequeño cambio no esté afectando al sistema. O bueno, los patrones de velas que solía coger eran de pin bar, pero bueno, voy a coger también estrellas del amanecer y otros patrones que pudieran ser de vuelta en mi sistema para tener más número de operaciones, pero no lo voy a pasar por backtesting porque da igual, es lo mismo. Pues a lo mejor no es lo mismo. Tenemos que ver si realmente esas entradas cambian o no el sistema. Mover el sistema de distintas maneras. También es improvisar, es cambiar el sistema. Entonces, tenemos incluso, si estamos muy disciplinados con nuestro sistema, podemos incluso haber hecho cambios, pequeños cambios, incluso sin darnos cuenta. Entonces, tenemos que ver, por eso es importante que reviséis el plan de trading y el diario de trading, porque de esa manera vemos si esos pequeños cambios los hemos realizado sin darnos cuenta. La gente pierde dinero porque muchas veces no le deja demostrar al sistema que es ganador. Hay que esperar y mantener las reglas. Entonces tenemos que realizar operaciones y operaciones y operaciones y el sistema nos va a demostrar que es ganador. Pero no intentemos cambiarlo. Esto es como, me ha venido a la cabeza justo cuando he dicho eso, como las personas que tienen una pareja y dicen eso de no te preocupes, que yo le cambiaré. Pues no le vas a cambiar. La persona que conocemos, con la que nos enamoramos, no va a cambiar. Puede más o menos matizar cosas, pero no la vas a cambiar de arriba a abajo. Si es una persona impaciente, no vas a convertir en una persona paciente, por mucho que a ti te gusten las personas pacientes. A lo mejor no estás con la persona más idónea y tendrás que plantearte eso, pero no lo vas a cambiar. Pues esto es más o menos muy parecido, que realmente no tenemos que cambiarlo. Lo que tenemos es que disfrutar de las operaciones, de poner operaciones en el mercado, de ver cómo se desarrollan y día a día y que vayan pasando las operaciones. En el caso de la relación, pues que vayan pasando los días. No podemos improvisar. ¿Por qué? Pues porque realmente si improvisamos, lo que estamos haciendo son pequeños cambios en el sistema o grandes cambios en el sistema. Si yo entro por, no sé, por el RSI, por una sobrecompra en RSI, y lo que hago es entrar cuando en vez de en el nivel de 80 entro en el nivel de 70, pues estoy cambiando el sistema, aunque no me lo parezca. ¿Por qué? Pues porque habrá operaciones que lógicamente no estén en ese backtesting recogido, en el original, que pueden ser positivas o negativas, pero eso tenemos que analizarlo. Entonces no podemos realizar pequeños cambios o improvisar y pensar que realmente no estamos cambiando nada. Tampoco podemos precipitarnos, hay que darle perspectiva a los problemas, hay que tomar las cosas con perspectiva. Entonces no podemos precipitarnos, perdón, a la hora de tomar decisiones, a la hora de ejecutar una operación. Tampoco podemos perder la disciplina para recuperar. Es decir, yo estoy en una racha y digo, bueno, pues ahora, como estoy en una mala racha, en vez de ejecutar con un 1%, voy a poner de riesgo un 3% para recuperar más rápido.
Nadie te dice que ese drawdown no vaya a ser mayor, incluso si está recogido dentro del backtesting, porque recordar que siempre el máximo drawdown está por llegar. Entonces, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser disciplinados. Entonces, esa es la mejor forma de recuperar la cuenta, no aumentar el riesgo. Y tenemos que tener en cuenta qué queremos, o tener razón o ganar dinero. Si queremos tener razón, pues es muy posible que perdamos dinero. Y si queremos ganar dinero, pues es muy posible que no tengamos razón. Entonces, hay que tener en cuenta cuál de las dos cosas preferimos. Yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro y lo que preferimos es dejar el ego a un lado y, y ganar dinero. Entonces, no tenemos que poner a nuestro ego por delante del sistema. Tenemos que ser disciplinados, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el plan. Lo hemos estado diciendo durante toda la videoconferencia, que el plan de trading realmente es un compromiso con nosotros mismos. Entonces, y siempre os invitamos a que lo leáis mucho, mucho, mucho. ¿Para qué? Pues para poder asimilarlo, para poder introducirlo en vuestro ADN, eso decir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solo seguirlo. No tenemos que hacer otra cosa, tenemos que seguir nuestro plan de trading. Lo difícil es seguirlo cuando llevas 10 operaciones negativas y tienes otra operación que realizar. Si llevamos unas 10 o 20 operaciones positivas, pues poner la siguiente operación no vamos a tener mucho problema. Es muy posible que sigamos el plan de trading. Depende de la persona, si es muy ambiciosa, es posible que también se lo salte para poder dejarlo correr más la operación o otras. Pero cuando llevamos 10 operaciones negativas es cuando más complicado tenemos seguir el plan de trading. Y es cuando más tenemos que centrarnos en ser disciplinados y seguir las reglas del sistema. Pensamiento positivo, lo hemos estado diciendo durante toda la videoconferencia, que tenemos que tener un pensamiento positivo. Tenemos que saber, digo saber a ciencia cierta, que se sale. Que si ejecutamos el sistema que en backtesting nos ha dado buenos resultados, vamos a salir de ahí, de ese drawdown, de esa mala racha. Entonces tenemos que tener pensamientos positivos. El poder de las palabras que nos decimos siempre es infinito, aunque muchas veces no le demos la importancia que tiene. Pero decirnos a nosotros que no vamos a poder significa que no vamos a poder. Y decirnos a nosotros que sí vamos a poder significa que haremos todo lo posible para que eso se produzca. Y sí podremos, entonces. Hay una frase de Henry Ford que me viene a la mente ahora con esto que se acaba de decir, y es que más o menos es así, no recuerdo exactamente, pero es tanto si piensas que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. Y viene a decir eso que os estoy comentando, que si piensas que no puedes, estarás en lo cierto porque tú no vas a poder, te autolimitas. Y si piensas que puedes, vas a hacer todo lo posible para que puedas. Entonces, eh, es importante darnos pensamientos positivos, como se suele decir, darnos cariño para poder desterrar esos pensamientos negativos de nuestra mente. Y hay que mantener presente que funciona, ¿vale? Si lo hemos probado en backtesting, lo hemos probado en demo, pues ¿por qué no va a funcionar en el futuro? Por favor, seguir el sistema a rajatabla, ¿vale? Porque siempre hay que pensar que estamos trabajando con probabilidades, no con certezas. Pero estas probabilidades son las que nos hacen que en el futuro sea muy probable que si en el backtesting y en demo ha funcionado, en real también funcione. Eso es. Hace algunas videoconferencias recomendábamos el documental de Geo que hay en Amazon, precisamente por esa visión que tiene de que trabajan es sobre todo la fortaleza mental, ¿no? Mucho más allá que la física. Su director, el director del curso Geo, el grupo de élite de la Policía Nacional Española, dice, la parte física tarde o temprano se acaba consiguiendo, pero solo se acaba consiguiendo si tienes la parte mental. Entonces, la más importante es la parte mental, ¿no?
porque si tú eres capaz de afrontar mentalmente prácticamente cualquier situación, pues todo lo demás lo podrás resolver, ¿no? Estos días he visto también otro documental que os voy a recomendar ahora, por si no lo habéis visto, también en la misma plataforma en Amazon. En Amazon es... sí, en Amazon, que es sobre Carolina Marín. Ah, Carolina Marín, para los que no la conozcáis, es una de las mejores, si no la mejor jugadora de la historia del bádminton, que es un deporte que en España no jugaba nadie. mm, Y de repente llegó una chica de Huelva y se convirtió en la mejor jugadora del mundo, varios campeonatos del mundo, de Europa, medalla de oro en Juegos Olímpicos. Y bueno, el documental trata desde el momento en que se lesiona la rodilla y bueno, se hace bastante daño en la rodilla, la operación, la recuperación y cómo intenta prepararse para la Olimpiada de Tokio, ¿no? Y cómo afronta precisamente todo esto de lo que estamos hablando hoy. O sea, es deporte de alta competición, es trading, es vida, pero al final va un poco de lo mismo, ¿no? De cómo trabajan para recuperar esa confianza, ¿no? Y las técnicas que utilizan, sale su psicóloga, a quien, bueno, conozco indirectamente por el mundo de la competición, y las claves que le va dando, ¿no? Y cómo se van preparando a base de plan, de metodología, disciplina, plan. Siempre hay un plan, ¿no? Porque el plan, y si os dais cuenta, hoy precisamente estamos viendo otro tipo de plan. Tenemos el plan de trading, muy bien, pero hay que tener un plan para cuando las cosas salen mal, ¿no? Hay que tener algo a lo que agarrarse para cuando las cosas salen mal, porque incluso en esos momentos hay unas pautas que podemos seguir, ¿no? Los deportistas tienen el plan de competición, planes de entrenamiento, nosotros tenemos planes de trading y tenemos planes de contingencias. Y aquí estamos viendo el plan para tenemos que seguir si estamos en un momento en el que estamos perdiendo la confianza porque nos están saliendo mal las cosas. Y al final consiste, como veis, al utilizar un plan, estamos utilizando esta parte de nuestra mente más racional, ¿no? De las dos mentes, de las dos formas de tomar decisiones de nuestro cerebro, la parte racional y la parte emocional. Si dejamos toda la improvisación, intentamos resolver eso de una forma intuitiva, esa crisis de confianza, intentamos resolverla de una forma intuitiva, lo que van a aflorar es el control, lo que va a aflorar más es que tomemos las decisiones basadas en procesos emocionales, que es precisamente lo que menos necesitamos en ese momento, porque las emociones que aflorarán serán sobre todo negativas, ¿no? De desconfianza y demás, ¿no? Y se trata de proteger ese capital tan importante que es la confianza. Entonces, a través de ese proceso racional y lo más calmado de seguir ese plan, de analizar esas operaciones, de buscar ser constructivos y al final tener claro una cosa, que al final el refranero es muy sabio, ¿no? Y ya sabéis esa frase que dice, ese refrán que dice, o ese dicho que dice, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Variación gorda, es lo mismo. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y es verdad. Hay que afrontar esa ocasión, que es una ocasión, es una oportunidad que estamos teniendo para hacernos más fuertes. Si viene una crisis de racha, si viene una crisis de resultado, es una ocasión magnífica para hacernos más fuertes. Es nuestro gimnasio, es nuestra oportunidad de fortalecernos. Y malo es que no vengan, porque si no vienen no vamos a tener esa oportunidad. Pero si viene esa oportunidad y la sabemos utilizar, la aprovechamos y nos fortalecemos, en la siguiente ocasión que se nos presente una situación similar, como ya la habremos superado con anterioridad, va a ser mucho más fácil y mucho más difícil perder la confianza. Entonces, cuando uno está comenzando esas primeras ocasiones en las que se nos plantea ese reto, esa dificultad de superar esa crisis,
se ven como un todo o nada, ¿no? Como algo binario, como casi como una situación de supervivencia, ¿no? Cuando en realidad deberíamos tomarlo con total normalidad, como una situación normal. Lo que pasa es que como no lo hemos experimentado nunca en este contexto, seguramente en otros contextos de la vida hemos hecho cosas mucho más difíciles que ese, pero en ese contexto no se nos ha presentado nunca, pues como que perdemos el control, ¿no? Como que nos sentimos huérfanos, como nos sentimos solos, ¿no? ¿Qué pasa? Pero realmente lo tenemos que afrontar con total normalidad, como algo más, como parte del proceso, como parte del trading, como parte del camino. El camino tiene ascensos, tiene descensos, tiene paradas, tiene descansos, tiene momentos en los que hay que correr, en los que hay que ir más despacio. Y ese es un ascenso, es un momento en el que, bueno, nos estamos encontrando con una cuesta, con un puerto de montaña que hay que superar, pero que una vez que lo supere, después viene la cuesta abajo. Y nos habremos vuelto más fuertes, porque durante esa subida hemos fortalecido nuestros músculos, nuestra fortaleza emocional, nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra experiencia. Y en eso consisten estas crisis. Son oportunidades y tenéis que verlas siempre como oportunidades. Y las primeras que os vengan, cuando os lleguen, que serán prácticamente desde el principio, porque como no estamos preparados para ellas, casi cualquier cosa nos parecerá una mala racha. Casi cualquier cosa. El vuelo de una mosca, una mala racha. Luego llega un momento que te vas fortaleciendo y ya no, ya necesitas crisis mucho más profundas para percibirlas como tales, ¿no? Pero al principio cualquier cosa te parecerá una crisis. Pues cuando os lleguen, abriros a ellas. Eh, recibirlas, no me sale la palabra, con la máxima aceptación y con agradecimiento. Esa es la palabra. Con gratitud. Tenéis que recibirlas con gratitud, porque es una oportunidad que se os está dando para fortaleceros. Cuanto antes os llegue al principio, mucho mejor, porque antes tendréis esa oportunidad de fortaleceros y antes os fortaleceréis al superarlas. Por eso a veces digo que lo peor que te puede pasar cuando comienzas es hacer las cosas mal y que te salgan bien, ¿no? Porque son oportunidades que desperdiciamos de fortalecernos, de hacer las cosas bien. Muy bien. A ver, algún comentario que tengamos por aquí. Dice, buen consejo Luis, el drawdown es más duro muchas veces por el tiempo que por el porcentaje de caída. Yo después de mi backtesting tan intenso, de pasar una fase demo muy exitosa, justo cuando entré en real lo hice con un drawdown del 11%, casi 4 meses de caída. La verdad es que me afectó prácticamente cero. Está entre lo que había tenido. Claro, es que un 11% es que es poco, se lleva bien. Pero efectivamente lo del tiempo... según el sistema, según la profundidad del drawdown y según el contexto, puede ser mucho menos llevadero, ¿vale? Pero realmente, si lo piensas bien, Luis, Luis Peña, quiero decir, si lo piensas bien, el tiempo de esas dos variables, porcentaje o tiempo, el tiempo es el más subjetivo de todos. De los dos, el más subjetivo es el tiempo, porque para algunos una semana puede ser mucho tiempo y para otros un mes puede ser mucho tiempo. Entonces, realmente, 4 meses, ¿qué suponen 4 meses? ¿No? Una vez que lo superas, pues casi te parece una piedrecita en el zapato, poco más, ¿no? Pero cuando lo estás viviendo, ¡buah! Eso es como cuando tienes una lesión deportiva, ¿no? Tienes una lesión, te has hecho daño en un tobillo, en un hombro, en una rodilla, en lo que sea, o una operación y luego tienes que recuperarte y luego viene el fisio, ¿no? Y estás ahí en esas sesiones de fisioterapia casi todos los días, sufriendo dolor o viendo que a veces parece que no progresas lo más mínimo. Durante esos momentos, esos meses, parece que se detiene el reloj, ¿no? Que no avanzas nada. Pero cuando lo has superado, sí que lo recuerdas con desagrado, esa recuperación,
pero ya no te parece tanto, ¿no? Es como que no es para tanto. Pues sí, 4 meses de fisio, 3 meses, 2 meses, 6 meses, depende de la gravedad, claro. Pero bueno, ¿qué es eso en el transcurso de una vida? Evidentemente estamos hablando de cosas leves y aceptables, no de procesos muy graves, ¿no? Pero es que realmente las malas rachas de las que estamos hablando aquí, realmente cuando uno las conoce, son procesos muy leves. No son nada. ¿Qué es el 11% para una cuenta? Si con un 12% te has recuperado, un 13% te has recuperado, ¿no? Es mantenerse firme, disciplinado. Y una vez que has superado de nuevo ese drawdown del 11%, dices, caramba, pues no era para tanto. Ahora hay que estar de los retos. El reto no es del 11, es del 15 o del 20. Y puede que esté dentro de la normalidad más absoluta. Luis, ¿quieres añadir algo? Nada, yo creo que lo has dicho todo, que yo también Vale, considero que, bueno, perdón. vale, pues no, si te parece pasamos con las consultas que tenemos. Sí, vale. La primera es la de Miki.